Claro. Sí, entonces, como habíamos dicho, es un complemento que vamos a realizar a todos los estudios que realmente hacemos. ¿Sí? Podemos convertirla inclusive en una ecografía virtual. ¿Por qué? Porque podemos interactuar con los demás colegas mostrándoles esas imágenes. Nosotros le enviamos imágenes y nos devuelven otras imágenes que pueden estar ya editadas. Entonces eso es lo bueno de la ecografía. Nos permite hacer el estudio de endometrio, de la cavidad uterina, de malformaciones uterinas. Habíamos visto por el modo ABC, ¿no? Cómo vamos a hacer el afluento folicular, el estudio de todo el ovario, es decir, de masas ováricas, de miomas. O sea, la ecografía 3D nos abre otro campo enorme, ¿no? Entre las consideraciones se considera un avance de la ciencia de la imagen aplicada a la medicina en el feto y en la esfera ginecológica y en sí en todas las esferas, ¿no? Ayuda en la calidad de diagnóstico, permitiendo almacenar imágenes para el estudio virtual posterior. Y también existen factores, eso es lo que estábamos conversando con la otra, existen factores que nos van a imposibilitar la realización de una ecografía o de una revisión. Pero no siempre vamos a hacer, ¿no? Hagamos ecografía 3D, a cualquiera, no siempre. Y acá, ¿cuáles son las condiciones de fracaso para no poder realizar la ecografía 3D? Habíamos dicho que tenemos que tener un contraste, ¿verdad?, entre interfaces. En la parte obstétrica, nuestro contraste va a ser el líquido. Entonces, si no tenemos líquido amniótico, no vamos a poder hacer una ecografía 3D. El líquido es condición. La edad gestacional, también. ¿Cuándo vamos a hacer la ecografía 3D? Podemos hacerla en cualquier etapa. Habíamos visto cuando estábamos viendo la parte morfológica que había un saco gestacional. ¿Cuántas semanas? 4 semanas. ¿Qué tipo de ecografía es? 3. Sí, pero la podemos hacer, depende de qué es lo que queremos madurar y cómo lo queremos ver. Entonces, en cualquier edad gestacional podemos hacer. Si las piernas, los brazos van a estar delante, ahí que no vamos a poder mirar la cara. Si tenemos muchos movimientos fetales, también no vamos a poder valorar adecuadamente. Si está con un dorso anterior, también no vamos a poder mirar. La ubicación de la placenta, si está una placenta anterior pegada a lo que es la cara, igual no nos va a ayudar. Y por otra parte, la técnica, el equipo que tengamos y el operador que haga también tiene que tener la experiencia necesaria. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero verle la cara, pero si el feto está así, no voy a poder ver, hasta que no quite las manos, no voy a poder ver. ¿Sí? O esto, ¿no? Piernas cruzadas. Aquí podré determinar el sexo. Está mirando de frente, pero están cruzadas las piernas. Y muchas veces se comete el error acá. Como están cruzadas las piernas, ustedes están viendo esto. Y le dicen que es mujer. ¡Ah! Se cruzó. De acuerdo. Se cambió. Y no es que cambie, ¿verdad? Sino que no le dimos el tiempo necesario para que estire los miembros inferiores. Entonces, siempre no se olviden, hay condiciones que no nos van a permitir realizar el estudio 3D. ¿Okay? Todos los botones, la consola y el talón de Aquiles de ustedes no tocan los botones. Hay que utilizar los botones que tenemos en todo sentido. Vamos a ver que tenemos botonería para el 2D, ¿verdad? Las que hemos visto. Ganancia, rango dinámico, el fotogramas por segundo, los fotogramas por segundo,
la profundidad, el TGC, el foco. Esas son las herramientas del módulo P. En el módulo 3D también vamos a tener otras herramientas que también tenemos que utilizar. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos para realizar la ecografía 3D? Primero, tenemos que hacer un corte adecuado de la estructura que vamos a querer hacer la ecografía 3D. Entonces, seleccionar el objeto de captura. En este caso vamos a empezar por la cara. ¿Cuáles serían los requisitos para tener una adecuada carita? Que esté con dorso posterior. ¿Ok? Que tengamos un perfil adecuado, ¿sí? Donde yo esté viendo que sea un corte medio sagital. ¿Qué estoy viendo? La frente, la nariz, el hueso nasal, el labio superior y el labio inferior. ¿Estoy viendo órbitas? Porque estoy en un medio sagital, ¿sí? Estoy en un plano medio. Entonces, este es el mejor corte. Pues depende del corte que yo realice para que tenga una buena imagen 3D. ¿Ok? Entonces, lo primero va a ser que voy a seleccionar la captura. Esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Tengo que primero potenciar mi imagen 2D. ¿Sí? El mecanismo motorizado debe haber una zona a otra. Debo corregir ganancia, contraste y siempre debo partir de una buena imagen 2D. ¿Ok? Entonces, seleccionamos el objeto de captura. Luego voy a activar la función de adquisición del volumen. El botoncito donde dice 3D, 4D, aplico ese. ¿Ok? Una vez que aplico ese botón, me va a aparecer una cajita. Esa cajita se va a denominar ROI, que se llama región de interés. ¿Sí? La imagen que aparece dentro del ROI es la primaria, la bisección del ángulo que va a barrer la sonda volumétrica en la adquisición del volumen. Entonces, vamos a ajustar ese ROI a la zona que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo ya la imagen, voy a presionar el botón 3D y aparece esto, el ROI. Ahí está, ese es el ROI. ¿Ok? Eso que está de celeste es el ROI, la región de interés, y esta que está de amarillo es la línea de interés. Región de interés, línea de interés. ¿Ok? Esa línea de interés que tengo tiene que estar siempre sobre la superficie que voy a estudiar. No puede estar debajo de la superficie porque la va a cortar la imagen. ¿Ok? Entonces siempre esa línea tiene que estar sobre la superficie. La línea naranja. ¿Ok? Esa línea. ¿Sí? Siempre tiene que estar sobre la superficie que voy a estudiar. Ese ROI puede modificarse en tamaño y en posición. Puedo ponerlo como yo quiera, dependiendo de qué, de la zona que quiero estudiar. Lo mismo, doctor. Lo mismo, perdón, con Enter y el trackball. Exactamente. Presionamos Enter y movemos el trackball y voy a poderlo modificar en tamaño y en posición. ¿Ok? Tengo también una opción que me dice ángulo de barrido o de escaneo. Ese ángulo de barrido o de escaneo debe ser el adecuado en dependencia a la estructura que voy a estudiar. Ángulos muy abiertos harán que el volumen a analizar sea mayor.
va a tardar más en hacer el movimiento del transductor. No se olviden que habíamos dicho que el transductor es el que va a hacer el barrido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy mucho ángulo de barrido, quiere decir que estoy ampliando el ángulo. Entonces, el movimiento va a ser más largo. Y cuando cierro el ángulo, el movimiento va a ser menos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de ángulo de barrido. Doctor, en este caso, ¿se utiliza el botoncito de ángulo o es la No. posición del Es transductor? otro botón que vamos a tener en la pantalla donde me va a decir ángulo de barrido. No es el mismo ángulo del torno, sino es el ángulo de barrido. ¿Y cómo se cierra o se abre el ángulo? Moviendo el trago. Ah, ¿Sí? gracias. ¿Ok? Y hay en ocasiones en el mismo botón que tengo, ¿sí? Dependiendo del equipo, en ocasiones en el mismo botón donde dice ángulo de barrido, solamente lo giro. Y ahí me dice con cuánto de ángulo estoy trabajando. 60 grados, 70 grados, 80 grados, 5 grados. Está más cerradito, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces en el mismo botón me da los grados por lo que quiero trabajar. ¿Ok? La calidad de escaneo es otro punto que vamos a también modificar. Por ejemplo, en la parte de obstetricia se trabaja con máxima calidad de escaneo, lo que supone mayor trabajo del procesado y por tanto la velocidad de escaneo es más lenta. Estamos exigiendo más al equipo, ¿no? Porque estamos diciendo que quiero un mejor escaneo, una máxima calidad de escaneo. Entonces va a demorar un poco más en traducir la imagen. ¿Ok? Esto es lo que me refiero cuando hablamos de ángulo de barrido, ¿no? El mecanismo que tiene el traductor. ¿Sí? Si yo abro más, 90 grados, entonces te va a demorar más. Si yo lo pongo a 40, por ejemplo, entonces esto va a moverse menos. Mientras más pequeño el ángulo, mejor calidad Más de rápido, imagen. más rápido. Más Rápido, rápido. pero la imagen no se modifica. La imagen se va a modificar con La calidad de la escaneo. calidad. Exacto. ¿Sí? Solamente aquí me está diciendo de qué sector a qué sector voy a hacer el barrido. ¿No? Por ejemplo, para ginecología voy a tener un barrido más amplio. Para obstetricia un barrido más corto, un ángulo menor. ¿No? 50 a 60. Para ginecología va a ser más largo. ¿No? Llegando hasta los 100 grados. ¿Ok? Muy rara vez se modifica esto. Generalmente, como yo selecciono el preset, ¿verdad? En el equipo, ahí dice obstetricia, ginecología, ahí ya se modifica automáticamente. ¿Sí? Pero ustedes pueden también modificar. ¿Ah? En la calidad del escaneo, a mayor calidad, disminuye la velocidad o número de secuencias por segundo. Es como dijimos, ¿no? Si yo pongo mayor profundidad, ¿qué pasa? Disminuye el número de recuadros, ¿verdad? Es lo mismo acá. ¿Sí? Si yo le estoy poniendo mayor calidad, le estoy disminuyendo la secuencia de recuadros por segundo. ¿Sí? Entonces voy a demorar más, menos sensación de tiempo real. ¿Tiene ese botón también, ese doctor? ¿O cómo? Bien. En la pantallita touch, ¿sí? Vamos a tener un botoncito que va a decir calidad de escaneo y ángulo de barrido. ¿Okay? Eso se va a modificar. ¿Okay? Alta, high, media o low. ¿No? High, mid, low. ¿Okay? Ahí tenemos los botones, ¿sí? Que van a aparecer en nuestra pantallita. Igual ahí va a decir calidad alta o barrido, ¿no? Entonces vamos a tener y lo vamos a poder modificar. ¿Sí? ¿Salud? Entonces,
Entonces, tamaño de ROI, ángulo de escaneo de barrido Y calidad. y la resolución van a ser los que me van a dar el tiempo para el procesado de tu imagen. ¿Ok? De esos tres parámetros va a depender el tiempo de procesado. Claro, si estamos diciendo más grande el ROI, más tiempo. Más grande el ángulo, más tiempo. Más calidad de escaneo, más tiempo. ¿No? Y si yo le pongo al contrario lo menos, entonces vamos a hacer menos tiempo, menos demora, más sensación de tiempo real. En vez de tiempo se puede indicar velocidad también, ¿no? Pero cuando habla de más tiempo, ese tiempo traducido El tiempo. segundos, Claro, sí. pues, El tiempo en la reconstrucción. No se olviden que estamos reconstruyendo de una imagen 2D a una imagen 3D. Ese tiempo se demora más. pero si ponemos mayor calidad, aunque se demore un poquito más, pues va a ser de mejor calidad. Pero mucho depende de qué es lo que quiere ver, cómo lo está viendo. Habíamos dicho que vamos a tener la imagen 2D y el modo 4D para que nos ayudemos, ¿verdad? Entonces, usted va a notar que no va a ser tan en tiempo real porque va a demorar. Usted va a mover su traductor, la imagen en 2D se va a mover, pero van a notar que el 4D es como si estuvieran viendo en cámara lenta. Entonces ahí no les va a ayudar mucho. ¿Ok? Siempre hay que evitar el movimiento del traductor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento lo está haciendo el mismo traductor, ¿no? Se recomienda guardar. Este es un paso fundamental. Una vez que hemos obtenido la imagen ya en 3D, lo primero que hacemos es guardar el volumen. Luego recién hacemos el ajuste post-adquisición. ¿Por qué? Porque a veces no se guarda y estamos haciendo nuestra modificación a la imagen y se pierde la imagen. Se perdió. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiempo perdido. No, vamos a volver de cero. Mientras que si se perdió la imagen, pero ya la guardamos, rescatamos esa misma imagen y empezamos a hacer la modificación directamente de esa imagen guardada. ¿Okay? Escoger el tipo de renderización, ¿cuál vamos a hacer? ¿Predefinido o crear uno dependiente? Si es hueso, superficie, modo stick, modo glass body, ¿qué modo queremos? ¿Sí? Eso depende de qué queremos hacer. O sea que la guardamos y es como que la tenemos la foto ahí y después hacemos el Photoshop y todo lo demás. Exactamente. Porque eso es como hacer Photoshop. Es un arte. Vamos. Yo tengo un ejemplo de renderización. Es la reconstrucción de una imagen en 3D. Eso es renderización. Es lo que nos muestran, perdón, es lo que nos muestran los cirujanos maxilofaciales. Más o menos así. ¿Cuál? Nos muestran las imágenes de video de la Y en cierta manera, ¿no? En cierta manera, la reconstrucción, ¿no? Claro. Esto es lo que vemos nosotros. ¿Qué habíamos dicho que es la imagen 3D? Es una agrupación de planos paralelos que van a formar un cubo, una imagen con profundidad, donde vamos a diferenciar nuestros tres planos. ¿Sí? Todo va a depender del escaneo que hagamos con nuestro transductor. Ángulo de barrido, tamaño de ROI y velocidad de escaneo. ¿Ok? Eso es, esta diapositiva resume todo lo que dijimos hasta ahora, en lo que se refiere a cómo se reconstruye la imagen 3D. ¿Qué era esta pantallita? Multiplanar, pantalla multiplanar, ventana A,
A, ventana B, ventana C, ventana D. Acá siempre va a ir la imagen reconstruida. ¿Sí? Acá siempre va a ir ¿qué cosa? Plano primario. ¿No? Plano primario. Si hago un corte transverso, bueno, acá va a ir el corte transverso. Hago un corte longitudinal, acá va a ir el corte longitudinal. Siempre el corte primario en la ventana A. Ustedes se fijan que tenemos acá unos cuadraditos, ¿sí? Y en esta ventana A y ventana B está la línea de interés. Cuando aplicamos el ROI, ya habíamos dicho ¿sí? Nuestro ROI, nuestra línea de interés, ¿cierto? Que vamos a poder modificar. Una vez que presionamos Enter, pues el traductor va a ser el barrido y nos va a pasar directamente a esta pantalla, a la pantalla de multiplanar. ¿Ok? Una vez que tenemos esta ventanita multiplanar, estos angulitos que vemos acá, que están encasillando, ¿sí? Eso sigue siendo el ROI. Entonces tenemos un ROI acá, otro ROI acá y otro ROI acá. Y esta sigue siendo la línea de interés. ¿Okay? Acá voy a poder modificar, ¿sí?, el ROI. Voy a poder cambiar el tamaño y también voy a poder modificar la línea de interés. Se puede. A la vez también voy a poder centrar la imagen que está acá. Por eso tengo estos tres puntitos. 1, 2, 3. Esos son los puntos de centrado. Eso es donde coinciden exactamente esas tres ventanas. ¿Sí? No se olviden que este es un plano, este es otro plano y este es otro plano. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que toda imagen que yo quiera reconstruir siempre tiene que estar por debajo de esta línea. ¿Sí? Aquí una imagen en 3D, una imagen en 2D. Habíamos dicho que esto es lo más recomendable para trabajar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el trabajo post-adquisición? Habíamos dicho que vamos a poder hacer un movimiento de la superficie. A eso se llama navegar en la pantalla multiplanar. Cuando yo voy a corregir aquí los ejes, cuando voy a modificar el tamaño del ROI, de la línea de interés, cuando voy a centrar esta imagen que tengo acá, eso se llama la navegación multiplanar. Entonces, una vez que hemos terminado la captura, activa la función multiplanar o planos sectoriales, aparece una pantalla con tres ventanas. Ya dijimos, ventana A, ventana B y ventana C. Cada una de ellas presenta un plano en 2D. Plano sagital, plano axial, plano coronal. En la ventana A tenemos el plano de adquisición, el primario. En la ventana B, un plano perpendicular, en este caso que va a ser nuestro plano axial. Y en la ventana C, otro ortogonal a ambos ejes, que corresponde con la ventana D. ¿Qué quiere decir? En esta vamos a tener una imagen coronal, ¿verdad? Siempre la que está acá va a ser la misma que se va a reproducir acá, pero ya reconstruida. ¿Ok? Siempre la imagen que está acá es la que se va a mostrar acá reconstruida. ¿Ok? En las tres ventanas aparece un punto que se llama punto guía, que es la intersección de los tres ejes o planos en el espacio. Se analiza de forma simultánea la imagen en las tres ventanas. El punto guía nos sirve de referencia si trabajamos en una ventanita, se van a modificar las otras ventanas. ¿Por qué? Porque son parte de un solo bloque, de una sola imagen, ¿no? Por eso que se va a modificar todo. Se pueden hacer movimientos de traslación, rotación en los tres ejes. Entonces, esas son nuestras cuatro ventanas
nuestra pantalla multiplanar. Yo puedo pasar de esta a esta con update o con una parte especial. Acá en nuestra pantalla, que vamos a ver en la touch que tenemos, ¿sí? Ahí nos indica ventana A, ventana B, ventana C y ventana D. Entonces ustedes pueden pasar de la ventana A solo presionando a la ventana B o a la ventana C. Para pasar de uno al otro no tenemos que pasar. Solamente en la pantallita touch, nada más, en cuál ventana quieren trabajar. Les recomiendo siempre trabajen sobre ventana A. ¿Sí? Doctor, ¿qué objetivo tiene que yo pase de la A a la B, a la C, a la D? Tiene distinto movimiento biológico. ¿Sí? Ustedes van a notar que tiene distinto movimiento, por eso se dice navegación multiplanar. Si yo aquí estoy y voy a pasarme a la ventana B, me va a dar una movilización más específica de la ventanita B. Pero no se olviden que si bien estoy sobre la ventana B, igual se van a modificar esas dos ventanas. No es que solamente voy a modificar esta y esta otra van a quedar igual. No. Igual, si estoy sobre la ventana A, igual se van a modificar estas otras dos. ¿Por qué? Porque todas están partiendo de esta imagen. ¿Ok? Entonces no se olviden eso, ¿sí? Si bien en la pantalla me indica, quiere trabajar en A, quiere trabajar en B, quiere trabajar en C, pero al final mueva esta, igual se van a modificar. Muevo esta, igual se modifica. Muevo esta, igual se modifica esa. La clave es tener una buena imagen primaria. Una buena imagen primaria. Por eso les aconsejo siempre trabajen sobre la ventanita A. ¿Sí? Bien. Concepto de renderización. Acción de asignar y calcular todas las propiedades de un objeto antes de mostrarlo en la pantalla. Es la imagen 3D por excelencia. Entonces, una imagen renderizada es una imagen 3D. 3D, renderización. ¿Ok? Ya conocidas las diferentes ventanas, ¿cuál fue el plano de adquisición? Elegimos la ventana sobre la que queremos trabajar. Les recomiendo siempre sobre la A. Aparecen unos rectángulos, cajas de renderización, o ROI también llamadas, que acotan las ventanas. Dos de ellos presentan una línea verde, ¿verdad? Que sigue siendo la línea de renderización, la cual podemos mover en dependencia de lo que queremos obtener. La caja de renderización debe ajustarse lo más posible a la estructura que deseamos estudiar, curveándola si fuera necesario. Entonces, esta cajita tiene que estar ajustada al lugar que yo quiero reconstruir. Si yo quiero reconstruir la cara, entonces tiene que encasillarla bien, solamente la carita. No se olviden, si yo voy a este punto, puede ocupar toda la pantalla. Pero ¿qué dijimos? Mientras más grande el rol, mayor tiempo de demora. Entonces, no se olviden que mientras más grande la caja, estoy exigiendo más al equipo. Voy a demorar más. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho, la renderización es el 3D por excelencia. La caja de renderización debe ajustarse lo más posible a la estructura que deseamos estudiar, estudiando la línea si fuera necesario. La ventana que no tiene la línea verde, los límites deben acomodarse a la estructura que queremos reconstruir. Y esta coincide con la ventana de renderización. O sea, esta siempre va a coincidir con usted. ¿Ok? ¿Qué ajustes tenemos en el 3D? ¿Tenemos un contraste? Sí, tal cual teníamos los ajustes para el modo B. En el 3D tenemos un contraste. ¿Qué me dice el contraste?
contrastar los tonos, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces voy a tener más contraste, menor contraste. Voy a tener un brillo, voy a tener una transparencia, o sea, la voy a hacer más gruesa o más fina la imagen. El umbral es parecido al brillo que le voy a dar. ¿Sí? Y también en cierta manera un cierto de relleno que va a ser el umbral. SRI y CRI son la suavidad que le voy a dar a la imagen. Recuerdan que cuando estábamos viendo en la ecografía 2D, yo les mostraba cómo moviendo un botón se hacía más granulada la imagen o más limpia. Es lo mismo que lo vamos a conseguir con el SRI o con el CRI. Con el armónico. Granulado. Armónico. No, con la Rango dinámico, ¿no? no. La quinta opción que tenemos y empieza con I. No, ya. IP. Ahorita espérate, aquí me apunto, espérate. Después Primero de están los fotogramas, luego viene la ganancia, luego viene impedancia. ¿Ok? De la impedancia. Entonces, cuando yo disminuía la impedancia, me aumentaba el granulado. Cuando yo aumentaba la impedancia, me disminuía el granulado. Entonces, es lo mismo que yo voy a tener con el SRI o con el CRI. ¿Ok? Esta es una herramienta propia del 3D, el corte mágico. ¿En qué consiste el corte mágico? En eliminar estructuras que me están obstaculizando a la imagen que quiero reconstruir. ¿Sí? Las voy a cortar. ¿Cómo se hace el corte? Tengo una imagen reconstruida, una imagen 3D. ¿Sí? Y supuestamente quiero ver la cara, pero está la mano delante de la cara, no me está dejando mirar. Entonces lo que yo voy a hacer primero va a ser mover un eje, que es el eje Y. Cuando yo muevo el eje Y, voy a poner la cara de que está en coronal, la voy a poner en sagital. ¿Sí? Voy a hacer el uso del corte mágico, voy a marcar toda la estructura que quiero quitar, ¿sí? Y voy a borrarla, se va a eliminar. Y luego nuevamente voy a girar el eje Y y voy a colocarla en un corte o en un plano coronal. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Siempre tengo que ponerla en un lateral. ¿Por qué? Porque el corte lo hace en profundidad. Si yo corto ahí, lo voy a cortar todo. ¿Ok? Por eso lo hago sí o sí en el lateral para cortar esto y mantener la profundidad de la. ¿Sí? Otra condición. Sí o sí tiene que haber un espacio entre la superficie que quiero cortar y la superficie que quiero mantener. ¿Por qué? Porque si no tengo espacio, ¿sí? Y voy a cortar, no se olviden que corté en profundidad y le voy a cortar también acá. ¿Ok? Entonces, sí o sí tiene que haber un espacio, un líquido entre lo que es la superficie que voy a cortar y la superficie que quiero mantener. ¿Ok? En caso de que esté, digamos, el sexo, por ejemplo, acá, tenga un piecito así. Ajá. O sea, usted dice que si ese piecito me está estorbando, yo lo puedo cortar, lo retiro esto y vuelvo otra vez y la a sagital, corto y luego lo vuelvo a correr. como que quito lo que tengo delante. Pero sí o sí tengo que tener espacio. ¿No? ¿Ok? Es una herramienta muy útil. Porque los modos de renderización son los que vimos. Las modalidades de 3D. Quiero renderizar en esqueleto. Ahí está. Quiero renderizar en modo tweak.
Ahí está. Quiero renderizar en modo stick, el corazón. Voy a hacer. ¿Sí? Eso se refiere los modos de renderización. Son la forma de reconstrucción 3D que realiza el ecógrafo desde una imagen 2D. Existen distintos tipos, siendo el modo superficie la más usada en obstetricia, para ver cara o defectos de superficie como faroceles, teratomas, los miembros que podemos ver, o también el comportamiento fetal. Entonces, ¿cuál es la técnica más fácil para hacer la captura automática en este caso de la carita en obstetricia? Primero tengo que tener una buena ventana de líquido. Dijimos que la interfase, el contraste de interfaces en obstetricia es el líquido. Si yo tengo un líquido, voy a hacer una buena reconstrucción. Si no tengo líquido, no voy a poder hacer la reconstrucción. Pero esta ventana de líquido me va a servir para la carita y esas cosas, pero para la columna y hueso. No es necesario. ¿Por qué? Porque la columna, ¿sí?, está debajo del músculo, ¿verdad? Debajo de la piel, debajo del músculo. ¿Sí? Ahí sí, nuestro contraste va a ser solamente la interfaz. No es ya una superficie que estamos viendo, sino ya una estructura más profunda. Para ver superficie sí o sí tiene que haber una ventanita de líquido. Hacemos un corte sagital, en este caso de la cara, vemos el perfil, seleccionamos el modo de renderización. En este caso quiero ver la cara como tal, entonces voy a elegir el modo superficie. Voy a ajustar el tamaño del rollo, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tamaño va a ser nuestra región de interés? Voy a ver cómo está el ángulo, si debo corregir o no, y cómo está la calidad de escaneo. ¿Sí? No se olviden, a mayor velocidad, menor definición. A mayor ángulo, más tiempo de captura. Pulsamos el botón luego de adquisición y la condición, no mover el traductor. Bien. Todo lo que hemos hablado está acá. Esta es la ventana A, la ventana B y la ventana C. Ahora, en la ventana A está el corte primario. Habíamos dicho, voy a tener el perfil. ¿Qué tengo que tener como medio de contraste? Líquido. Ahí está el líquido. Este es el plano primario. El de reconstrucción va a ser en este caso un axial. Si ustedes se fijan, aquí está la punta de la nariz, aquí está un pómulo y aquí otro pómulo. ¿Sí? Este, que habíamos dicho que también va a ser un plano reconstruido, va a ser otro perpendicular que va a ser el plano coronal. Si ustedes se fijan, aquí está la frente, el ojo, la nariz, la boca y el mentón. Este, habíamos dicho que va a ser el que va a venir acá en la ventanita D. Ventana A, ventana B, ventana C y ventana D. ¿Ok? Bien. Siempre tiene que tener esta disposición la carita. ¿Cómo está la carita? ¿Vertical? Horizontal, ¿verdad? Horizontal. Fíjense dónde está el punto. ¿Sí? Al mismo nivel de la nariz, a la misma altura. Entonces, por eso dijimos, ese punto va a coincidir en las tres ventanas, sí o sí. ¿Ok? No se olviden, para conseguir una buena imagen 3D es imprescindible una buena imagen 2D. Si yo tengo un adecuado perfil, ¿estoy viendo órbita aquí? No, ¿verdad? Entonces por eso estoy haciendo un adecuado corte sagital, me reconstruí adecuadamente el transverso y también el cuerpo. Para lograr una buena imagen 3D y 4D siempre se debe partir de una buena imagen 2D. La ecografía 3D y 4D es complementaria a la ecografía 2D. ¿Ok? Bien, entonces siempre frente, nariz, boca, mentón.
Las estructuras que tengo que tener visibles para poder ver la cara y siempre rodeadas de líquido. Si por ejemplo, aquí que está la pared del útero, estaría esta carita bien pegada acá, no voy a tener líquido, entonces no voy a poder reconstruir. ¿Ok? Ahí está. ¿Quién es este? El rollo. ¿Y está? La línea interés. Fíjese como en este caso la estamos curveando un poco para que encaje mejor a la cara. ¿Sí? Pero esa línea de interés tiene que estar siempre delante de la superficie que vamos a mirar. ¿Bien? Imagen 3D. ¿Sí? Ahí estamos. Ventana A, ventana B, ventana C. Lo propio, ¿no? Ahí está la cara coronal, reconstruye en la ventana D. El anterior bebecito que lo mostró, sería un bebé de unas 20 más o menos. Ven, ¿Ven? porque lo está moviendo completo, ¿no? Porque mientras más edad tiene, más pequeño nos va a dar la carita. 32 semanas nos va a dar la carita, pero si viene a la tendencia, vamos a poder regresar. Mucho depende, mi doctora, mucho depende. Sí se va a poder ver la carita, ¿sí? Pero va a depender de la cantidad de líquido. A las 38 y esa carita está pegada a la pared, no hay líquido, hay una menos cantidad de líquido. El líquido generalmente está en un solo sector demasiado. Entonces, Pero no es mucho depende. recomendable. No es recomendable. Hasta las 32 le dicen a uno, si va a venir a suceder hasta las 32. 24. Sí, vamos a ver cuál es la mejor. No se olviden, sí, que el plano sagital, en este caso, es el plano de adquisición, es la ventanita B, es un axial, y la ventana C es un coronal. Y en la ventana D vamos a tener la reconstrucción en 3D. ¿Ok? Doctor, esa ventana Ajá. está mirando así. Y mira de acá a acá, porque en la anterior parecía que No, era no, de no, acá a acá. no. Está mirando así. Así está así. Es que en la anterior no había las fosas nasales y este sí. Claro, porque el cortecito está aquí un poquito más abajo. El anterior estaba aquí, este está aquí. ¿No? Pero el Pero corte siempre es así. axial. O sea, nuestro perpendicular del sagital es el axial. ¿No? Aquí también estamos. Aquí es el perpendicular, solo que este está más arriba, está aquí. Y por eso se están viendo mejor los pómulos, ¿ah? Está más alto. En cambio acá está más abajo. Un poquito más abajo. Por eso estamos viendo parte del labio superior, parte del paladar, inclusive la fosa nasal. ¿Sí? Acá, aquí, este es un feto más grande. Solo nos va a dar para ver la cara. Un embarazo pequeño, más pequeño, podemos verte completo. Entonces, mucho depende. ¿Qué quiero ver? Quiero ver si tiene piernas y tiene brazos. Bueno, pues venga, en el primer trimestre vamos a hacer la ecografía 3D. Pero en el primer trimestre no le voy a ver bien la cara. ¿Por qué? Porque no tengo mucho músculo, solo está el huesito y la piel. Entonces para cara no, porque vamos a verlo como un extraterrestre, ¿verdad? Pero para ver si está bien, manitos, piecitos, sí, vamos a poderlo ver. Entonces mucho depende de qué quiero ver. Para el sexo, igual, lo recomendable a partir de las 20 semanas para adelante, no se olviden. ¿Ok? Este, por ejemplo, este es un feto más o menos de unas 18 semanas. Casi completo, ¿no? Frente, nariz, boca, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces lo veo mejor. Mucho depende de la edad gestacional. Miembros. Está completo los pies. Tienen los dos pies. Acá. ¿Qué habíamos dicho en el caso de ver la cara? ¿Dónde coloco la línea de interés? En el medio. ¿Verdad? Delante de la superficie que quiero ver. Aquí estoy utilizando el modo esqueleto. ¿Tengo líquido acá? No, pero estoy colocando la línea de interés delante de la superficie que quiero mirar. En este caso es hueso, ¿no? Entonces por eso me está reconstruyendo adecuadamente sobre el hueso. Eso
la línea de interés siempre se coloca sobre la superficie que quiero reconstruir. Cualquiera sea, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero reconstruir? La cavidad, el endometrio. ¿Sí? Entonces la coloco la línea, ¿sí?, próxima al endometrio. Aquí no estoy viendo la cara anterior del útero, ¿verdad? Si quisiera ver la cara anterior, esta línea la tendría que tener acá. ¿Cierto? Entonces, no estoy queriendo ver eso, solo estoy queriendo ver la cavidad, por eso la pongo más abajo y ahí me reconstruye toda la cavidad uterina. ¿Ok? Aquí logró, hicimos una ecografía donde aquí está la cavidad y estoy viendo una masa dentro de la cavidad. ¿Tiene vascularidad? Muy poca vascularidad. Hago la reconstrucción y ahí está la masa. ¿Sí? Ahí está la cavidad y ahí está la masa. Entonces aquí delimito. Ah, sí, está 100% dentro de la cavidad. No está viniendo para sospechar de un mioma submucoso, que esté viniendo de miometrio y se esté entrando a cavidad. ¿Okay? Entonces eso es lo que me ayuda a la ecografía transvaginal volumétrica. Entonces aquí no estoy teniendo líquido, pero ¿qué estoy teniendo? Contraste de interfaces. ¿Qué me está haciendo aquí el contraste? La cavidad, la zona de la unión. Miren, aquí está toda la zona de la unión y por eso estoy viendo mejor, porque está más resaltada la interfase endometrial. Entonces, por eso que me está mejorando el endometrio y no estoy viendo mucho mioma. Esa es la imagen que vimos en el primer trimestre, ¿verdad? Del saco gestacional. ¿Sí? Igual, cavidad y el saco gestacional. Aquí en un corte, la misma imagen, pero en un corte axial, transverso. Esta, por ejemplo, era una paciente que yo vi y quería embarazar, estaba haciendo tratamiento para fertilización. Miren cómo está su cavidad. Perfecta, ¿no? El endometrio está perfecto. Pero ¿qué tiene acá? Ahí sí tiene un mioma submucoso. Miren. Entonces yo hago la reconstrucción acá, aquí está la cavidad plena. Miren, que parece un tapón ese mioma. El módulo y toda la cavidad. Entonces a la paciente le hicieron una miomectomía porque su cavidad estaba perfecta. Lo que impedía era esto, ¿no? ¿Sí? Y esta paciente ya tuvo un bebé. Ya la operaron y aquí ya no se ve. Para la posición de la T de cobre, igual sirve la ecografía 3D. Sirve mucho la ecografía 3D. Está dentro de la cavidad. ¿Sí? Está perfecto. Actualmente, ¿para qué nos sirve la ecografía 3D transvaginal? Para esto, piso pélvico. ¿Sí? Aquí está el recto, aquí está la vagina y aquí está la uretra. ¿No? Este músculo es el que vamos a ver. Y todo el piso pélvico. Entonces, nos ayuda muchísimo la ecografía 3D. ¿Sí? Habíamos dicho que los tres planos se van a corresponder con estos tres ejes. Esos tres ejes son móviles. El eje X. Cuando hablamos de movilidad de los ejes, nos vamos a concentrar en la imagen ya reconstruida. Porque me dirá, claro, lo muevo así, pero ¿en qué caja? ¿En la caja A, en la caja B o en la caja C? No, en la caja D, en la imagen reconstruida. Entonces, cuando yo haga el movimiento del eje X en la caja D, voy a tener este movimiento, ¿sí? Como circular de adelante para atrás. Cuando yo haga el movimiento del eje Y, uno lateral, ¿sí? De izquierda para derecha. Y cuando yo mueva el eje Z, voy a tener este movimiento. ¿Ok? Entonces no se olviden, los movimientos que vamos a mirar van a ser en la imagen reconstruida, en la ventana D, sería.
Esto ya habíamos visto que es la reconstrucción en modo esqueleto, la línea de interés tiene que ir en la columna, pero fíjense acá, depende a qué nivel voy a colocar la línea de interés, también me va a reproducir una estructura que yo quiero. Por ejemplo, ¿quién está más anterior? ¿Las apoxias espinosas o los cuerpos vertebrales? Más anteriores. ¿Quién está? Los cuerpos vertebrales, ¿verdad? En relación al viento. ¿Quién está más anterior? Los cuerpos vertebrales. Entonces, si yo la coloco esta línea de interés más adelante, pues voy a ver los cuerpos vertebrales. Si la coloco más en la línea, en la parte media de la columna, voy a ver la apopsis transversa, y si la coloco más posterior, voy a ver la apopsis espinosa, ¿verdad? Entonces, por eso depende a qué altura voy a colocar mi línea de interés. ¿Ok? Esto no se puede pasar por alto cuando hago un adecuado estudio de la columnita en 3D. ¿Sí? Para eso nos sirve el 3D. Esa imagen sería ahí, para poder verlo así completita, como dice 18 a 20 semanas. ¿La columna? Sí. Bueno, si yo no la veo completa, generalmente la columna la voy a ver completa cuando está en el nivel primero. ¿Sí? Después ya no voy a poder ver. Pero puedo verla por sectores, ¿no? Primero veo la columna cervical y torácica, reproduzco. Luego veo la columna lumbar, sacra y vertebral. Bueno, no es necesario que en una sola toma, ¿no? ¿Sí? La resolución de un plano ortogonal, eso quiere decir reconstruido, es considerablemente más baja que la del plano de escaneo primario. El plano de inicio, que es la ventanidad, siempre va a tener mejor resolución que las dos reconstruidas. La resolución del sistema es especialmente más baja para los objetos de bajo contraste. Entonces tengo que tener un buen contraste, sea de interfaces, sea de líquido, para tener una mejor imagen reconstruida. ¿Okay? Condición. El equipo, ¿cómo tiene que ser? De alta definición. Mejor, es lo recomendable, ¿sí? El ecógrafo tiene que tener una capacidad multiplanar, similar al tomográfico. Y sobre todo esto, buena voluntad de hacer las ecografías, ¿sí? Un equipo adecuado, transductores adecuados, ¿sí? Para hacer un estudio. Condiciones. ¿Cuáles son las probabilidades de fracaso? Ya habíamos visto: obesidad materna, oligoanhidramios, miembro delante de la cara, dorso anterior, cara apoyada contra la placenta o pared uterina, y un embarazo atérmico, que está muy grave. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuándo podemos hacer la ecografía 3D? Durante todo el embarazo. ¿Cómo hacerlo? Cuando queramos. Aconsejable 16, 19 y 36. Mejores resultados clínicos. Tenemos un defecto que lo encontramos. Entonces hagámosle junto con la ecografía morfológica. ¿Por qué? Porque vamos a tener más líquido, ¿sí? Se va a ver mejor, y también nos va a ayudar a corregir el defecto. No se olviden, ese es el fin de la ecografía morfológica del segundo trimestre: corregir el defecto. Entonces, si queremos mejores resultados clínicos, lo hacemos junto con la ecografía morfológica de segundo trimestre. Queremos mejores resultados estéticos. Ahí está. ¿Quién se parece bebé? Entonces 24 a 29, hasta las 30 semanas es una bonita edad. Más allá, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo estamos diciendo durante todo el embarazo, pero es muy condicional. Hay líquido en el lugar de la carita. Si hay líquido, sí se va a poder. Si no, no. Más difícil de que logremos conseguir una buena ventana, mucho más difícil. Aquí va a ser mucho más fácil, ¿no? Que en un embarazo atérmico.
Entonces siempre, por eso se recomienda 24 a 30 semanas. Esa es la edad adecuada. ¿Qué cosas tiene que tener una ecografía cuando se hace en 4D? Una ecografía, usted diga convencional. Debe ser circunferencia abdominal, longitud femoral, frecuencia cardíaca, líquido, placenta, cervix. No es lo mismo. Ecografía obstétrica convencional. Una revisión detallada del fémur. Sí o sí, tenemos que hacer una valoración del fémur. Ahí podemos, sí, aumentar nuestra imagen de carita, ¿sí? Nuestra imagen del sexo, nuestra imagen de columna, nuestra imagen de miembro, ¿sí? Las orejitas, por ejemplo, igual se ven en 3D. Entonces ya se va, pueden hacer 3D de cualquier superficie que ustedes quieran. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Siempre guardar las imágenes, ¿sí? Nunca primero modificarlas y luego guardarlas. Siempre primero guardamos y luego modificamos. Entonces la ecografía 3D, 4D es un arte, una emoción, una comunicación, un archivo interactivo y nos ayuda también para la medicina preventiva. Cuando vienen los papás, ¿no? Queremos hacer la, ¿cómo se dice? La revelación del sexo. Bueno, le podemos hacer una carita, unos genitales, unos miembros, rendimiento esquelético de columna. El componente médico, no se olviden, siempre tiene que ir acompañada de una ecografía, de un buen estudio detallado, ¿no? ¿Cómo vamos a sistematizar el estudio? Entonces siempre intentar primero las imágenes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, se puede mover y después ya nunca más lo vamos a ver. Entonces siempre hacer primero una imagen en 3D, hacer el estudio médico, sacarle fotos, blanco y negro, de la convencional, de la cara, foto blanco y negro, cara y otra de la columna, rendimiento esquelético, cantidad adecuada de fotos sociales en los que están. Grabamos todo en un disco externo, mejor, ¿sí? Y siempre tengan una copia de seguridad, se les aconseja, siempre tengan una copia. ¿Okay? A veces tienen algunos casos que ustedes ni lo vieron, entonces siempre tengan una copia. Guardar imágenes en 2D, guardar volúmenes ante hallazgos patológicos, igual que en la morfológica. En la morfológica habíamos dicho, si vemos algo anormal, fotos y video. Acá también, ¿sí? Guardamos volúmenes ante hallazgos patológicos, ¿sí? Tenemos los planos, ventana A, ventana B y ventana C, y la ventana D, que es la reconstruida. Los tres ejes se van a corresponder con el plano que estemos viendo, hemos dicho. Los cortes tienen que ser paralelos, tal cual estamos viendo acá, ventana A, ventana B, ventana C, ventana D, eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? Siempre van a estar los tres ejes para movilizar. Puede elegir el cuadro para trabajar, lo que habíamos dicho, puedo trabajar en A, puedo trabajar en B, puedo trabajar en C, igual, los tres se van a mover siempre. Cada cuadro puede rotar en los tres ejes planos paralelos. Se puede trabajar en un cuadro viendo simultáneamente los otros dos, ¿sí? O se puede seleccionar un solo cuadro. ¿Cómo se seleccionaría un solo cuadro? Entonces yo hago mi pantalla que se divide en dos. Voy a ver solo esta imagen y solo esta imagen. ¿Okay? Ya no veo la imagen multiplanar. Puede ser también que trabaje así, ¿sí? En el cuadro elegido se puede ir adelante atrás en el corte coronal y de derecha a izquierda en el corte sagital y de arriba a abajo en el corte axial. Para lograr un buen rendimiento de superficie de la caja, vamos a reducir el cajoncito solo a la superficie, reducir el cajón en A. Vamos a horizontalizar A y B. ¿Qué quiere decir horizontalizar?
que la cara esté horizontal. Aquí está horizontal y aquí está horizontal en el corte axial, ¿no? Está una órbita acá, otra órbita acá, un pómulo acá, otro pómulo acá. No está oblicuo, me refiero, no está así o así, sino está horizontal. En su plano axial está horizontal. ¿Ok? Este también, en su plano sagital está horizontal. A eso se refiere cuando nos dice horizontalizar. Vamos a utilizar nosotros el término central. ¿Ok? Cuando digamos central, nos vamos a estar refiriendo a horizontalizar. Entonces, centremos en A y en B, y ustedes hacen los movimientos de los ejes para que se centre acá y se centre acá. Una pregunta. Usted nos había dicho que en la imagen principal no debemos ver órbita, pero aquí sí también veo órbita. Porque esta ya no es la principal, esta es la del Pero corte primario. no vemos órbita sí o sí. Esta linecita me está diciendo a qué nivel estoy haciendo el corte en el axial. No se olvide, este es el sagital y este es el axial, ¿verdad? Este va a ir de arriba para abajo. ¿A qué nivel está? A nivel de las órbitas. Si esta línea Verde. pero si estuviera un poquito más hacia abajo, estuviera Ya ver la nariz. ¿Ok? Acercar frente y nariz al plano anterior, ¿sí? Pero que la línea de interés esté por debajo de la superficie. ¿Ok? Cuando se operan equipos con adquisición manual, en la práctica clínica de los volúmenes se editan cuando se operan equipos con adquisición manual. Esto dijimos que ya no lo tenemos, pero si ustedes tuvieran, sí o sí hay que editar. Cuando se archiva un volumen para evaluar una malformación. Siempre entonces, almacenaje, ¿sí? Cuando estemos frente a una malformación. Cuando ustedes realicen las ecografías, es aconsejable siempre hacer los estudios en 4D, no en 3D. ¿Por qué? Porque están haciendo un estudio en tiempo real, no se olviden. Cuando hacen un estudio en 4D, están en tiempo real. No se olviden, si va a moverse ese efecto, ustedes lo van a ver. Mientras que si están en 3D, no, porque va a ser una imagen estática. ¿Ok? Entonces siempre mejor trabajar en 4D. Es más práctico, sencillo, brinda buen resultado estético. El movimiento que va a tener el bebé va a generar un golpe de efecto a los padres. Entonces siempre por eso es recomendable trabajar mejor en 4D que en un 3D. ¿No? Mejor en tiempo real que en una imagen fija. ¿Ok? La calidad de algunas imágenes, ¿no?, que tenemos, ¿sí? Si ustedes van a ver la resolución que tenemos en el equipo, en el P50 Elite, por ejemplo, es muy buena, ¿sí? Para hacer una imagen 4D. Defectos que vamos a encontrar, ¿sí?, que nos van a ayudar el modo 3D. ¿Qué tal? ¿Está alineado este pie? No. Entonces aquí hay una angulación anormal. ¿Cómo está el primero con el segundo? Muy separado, ¿verdad? Este es un dedo en sandalia que se llama, ¿sí? Y aquí un borde, ¿no? ¿Ok? Entonces nos ayuda la imagen 3D, ¿sí? Siempre nos va a ayudar en defectos mayores también, ¿no? Siempre nos va a ayudar. En fisuras labiales también nos va a ayudar, ¿sí? En masas también nos va a ayudar, ¿ok? ¿Sí?
Tipo de adquisición 3D para estudios sociales, estación de trabajo solo 3D, captura manual en plano solo 3D. Esto sí, habíamos dicho, si trabajan solo en 3D, mejor siempre trabajar en 4D. ¿Ok? En 4D, la mejor, digamos así, ventaja que nos da es el tiempo real, ¿sí? Siempre por eso trabajar en 4D. En las conclusiones, el 3D, quizás como en el 2D, ¿verdad? Cuando estábamos empezando a hacer el 2D, ¿qué pasaba? ¿Podíamos reconocer las estructuras fácilmente? No, ¿verdad? El blanco y negro medio que nos costaba un poquito reconocer. Igual en el 3D, nos va quizás costar un poquito reconocer las estructuras, ¿sí? Por eso requiere una curva de aprendizaje, ¿sí? Más aún, para la capacitación de los volúmenes, imágenes en superficie, como para el postprocesamiento de las mismas. ¿Qué herramientas vamos a tener para mejorar nuestra imagen? La evolución de la técnica es más rápida que su difusión y validación y difícilmente estandarizada. Hay otros que hacen de otro modo el 3D. Doctor, aquí no hay integridad en 3D. No hay eso. No es más fácil hacer 3D. Mucho depende cómo hacemos nuestra imagen en 2D. ¿No? Si tenemos buena habilidad para hacer 2D, ahí sí vamos a hacer mucho más fácil nuestra imagen en 3D. La difusión poblacional puede dar la idea de que ya lo podemos ver todo. No se ve en la imagen 2D, vaya a hacerse una 3D, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Pero si no se puede. Es una poderosa arma diagnóstica con un futuro aún más poderoso tanto en ginecología como obstetricia, que irá a ver después. Muy posible que nos obligue a cambiar nuestra forma de trabajo y organización de servicios. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Habíamos dicho que la ecografía 3D no sirve para hacer mediciones. Quizás más adelante nos dé esa opción. Como la inteligencia artificial la tenemos ahora, ¿verdad? Hacemos el corte y la inteligencia artificial ya nos mide automáticamente. Entonces quizás se aplique al 3D. Entonces, podría ser, ¿no? Entonces por eso que puede ser que nos obligue a cambiar de camino, ¿no? Puede ser que se cree un software donde estén conjuntos, donde 3D, quién sabe, ¿no? Veamos qué pasa adelante, ¿ok? Siempre sí nos obliga a actualizarnos y a saber más, nos proporciona unas imágenes impensables de la vida intrauterina. Sí, antes no se veía eso, ¿no? Yo siempre cuando hago las ecografías 3D escucho a las mamás o a las abuelitas que ven, ¡ay, antes qué se iba a ver eso! ¡Ay! ¿No? Siempre, ¿no? Siempre hay ese comentario. Nos ayuda a explicar defectos, papá. A veces no están seguros, entonces ahí está la imagen, ¿no? Nos permite el intercambio de información sin necesidad de trasladarla. ¿Sí? Esa es una muy bonita imagen que yo encontré, ¿no? Pareciera que me está dando un beso, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la parte teórica en lo que se refiere a 3D, 4D y 5D y 6D. A 3D, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta?